En estos días, Jeff Hardy fue despedido de la WWE por no entrar a un programa de rehabilitación. Lo cierto es que hasta ahora no se sabe si de verdad estaba drogado o simplemente fue el cansancio que le hizo abandonar la arena. Al parecer, los directivos lo confundieron con drogas, a lo que Jeff no lo tomó de la mejor manera y terminó rehusándose a dicho programa de rehabilitación. Otra teoría que apunta es que lo hizo a propósito para que la empresa lo despidiera y terminase yendo con su hermano, Matt Hardy. La noticia trascendió en internet y redes sociales. El delicado suceso fue un show de la WWE en Texas. Jeff Hardy bajó del ring, se mezcló entre el público y después de eso desapareció. Pero, curiosamente, después de este incidente, días después, Jeff Hardy salió en un video en compañía de su hermano Matt, totalmente feliz y sin indicios de haber consumido alguna clase de sustancia. Recordemos que Jeff Hardy es uno de los luchadores más famosos de la WWE, por sus grandes talentos como deportista, y también por su forma de ser y algunos escándalos. Pero estos no fueron los únicos sucesos en su estadía en la WWE. Repasemos más de ellos. Jeff Hardy tiene problemas de adicciones que inició cuando tenía 22 años, pues comenzó a consumir GHB, que quiere decir ácido gamma hidroxibutírico. Por ello, la WWE hizo una prueba de drogas y esta salió positiva, dejándolo de lado. Empezó un feudo con La Roca en torno a una historia de amor con Trish Stratus, pero esta no logró ser culminada debido al despido de Jeff de la WWE el 22 de abril de 2003. Los motivos dados para su liberación de la empresa eran el comportamiento errático, el uso de drogas, la negativa de ir a la rehabilitación, su deterioro en el ring y su falta de asistencia. En el año 2008, Jeff perdió el campeonato intercontinental frente a Chris Jericho, tras la suspensión de 60 días realizada por violar por segunda vez la política antidrogas de la empresa. En ese mismo año, Jeff, al dar positivo en el control antidrogas, Jeff fue inmediatamente eliminado del combate de Money in the Bank de WrestleMania con un plazo de 60 días. El 17 de septiembre de 2008 estuvo involucrado en un incidente en el aeropuerto internacional de Nashville, donde un empleado del aeropuerto informó de que Jeff apareció en un estado de embriaguez y debido a eso se le negó la entrada al avión. Luego, en el año siguiente, el 13 de septiembre de 2009, fue arrestado en Carolina del Norte por presunto tráfico de drogas valorizado en $3,000, la fianza que fue pagada por su hermano Matt Hardy. Cuando Jeff Hardy colaboraba en TNA, también se vio involucrado en un tema de adicciones y en 2011 fue sacado indefinidamente de la programación, algo que a estas alturas sabemos dónde y con quién fue. En el año 2019, Jeff Hardy fue arrestado por estar borracho en público y posteriormente pagó una fianza de poco menos de $200. Si eres fan de Jeff Hardy, puedes ver lo frustrado que es para él sobrellevar estas cosas, y si no lo eres, estás en todo tu derecho de decir lo que piensas, porque a Jeff se le ha dado muchísimas oportunidades en su carrera y las ha fallado constantemente, pero el hecho de que consuma sustancias o alguna clase de bebida no le da el derecho a nadie de denigrarlo como persona. Eso está completamente mal. ¿Sabes lo difícil que puede ser para un luchador sobrellevar esto? Así que esto es una opinión personal, lo tomas o no, bueno, cada uno decide eso. A estas alturas no podemos decidir lo que deparará más adelante, solo sé que si eres su fan verdadero, apóyalo en todo momento y nunca pierdas la fe. El siguiente video será sobre sus mejores momentos, así que rompe la campana y suscríbete. Hasta la próxima.